antes que me olvide, ahí está. Eh, ¿Cuántos moles de átomos de bromo hay? O sea, a ver, antes que me olvide, se está grabando el sonido. Bien, bueno, ahora sí. El tema de cómo lo saco. Bien, primero que nada, cuando ustedes vean un compuesto y tengo que ver la cantidad de algo en gramos, en moles, ¿qué tienen que sacar de ese compuesto? Tienen que sacar la masa molar. ¿Cómo sacaba la masa molar de un compuesto? ¿Qué me tengo que fijar? ¿O en dónde me fijo, mejor dicho? ¿Dónde saco la masa molar? A ver. ¿Te fijabas en la tabla periódica la masa atómica? Exacto. En la tabla periódica calculo o veo la masa atómica de cada elemento. Bien, y recuerden que hay que usar dos cifras, ¿no? Dos cifras Sí. significativas. Bien, entonces, acá me fijo. ¿Qué elementos tengo? Carbono. ¿Cuál es la masa del carbono? La masa molar del 12. carbono. Bien, tengo 12. Bien, más. ¿Cuánto pesa el bromo? 79,90. ¿Ahí que tomas 79 o lo redondeas en 80? Vamos a poner 79,90. Como dice ahí en la tabla. Después de última, Ujú. si nos dicen que tomemos 80, la diferencia es mínima. No te van a poner mal por. No, no, sí. Pero bueno, se puede preguntar. Pero igual, si nos guiamos, como nos vienen diciendo, es lo que está en la tabla, tratamos de redondearlo. Salvo que sea Ujú. 99 o 97, bueno, ahí es otra cosa. Pero como es 90, dejémoslo así. Bien, eso Dale. es lo que pesa cada bromo. Pero ¿cuántos bromos tengo? 4. Te da 4. 319,6. Bien, yo esto lo calculo así. Bien. Ujú. Y me da, me dijiste, Toda la suma te da 331,60. 331. Bien. Bueno, eso es gramos, ¿no? Por, por mol, ¿bien? Gramos por mol. O sea, hay esta cantidad de gramos en cada mol, ¿bien? Del bromuro de carbono, ¿bien? Eso es, digamos, la masa molar. Muy bien. Ahora, ¿cómo relaciono esto con esto? De la siguiente forma. O sea, yo voy a tener que relacionar. Yo sé que esta es la masa molar, esto, la masa molar del bromuro. O sea, yo tengo que en 331,6 o 60 gramos, en esa masa yo voy a tener tantos moles de bromo. ¿Que cuántos son? 4. Bien. O sea, en esta masa del bromuro tengo 4 moles de bromo. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien, o sea, en esta masa, que es lo que pesa un mol, hay 4 moles de bromo. Pero el ejercicio nos dice que cuánto tengo que yo relacionar. 500 gramos. Yo tengo 500 gramos, ¿no? Una muestra de 500 gramos. Bueno, me pregunta que en esa masa yo tengo que averiguar cuántos bromos tengo. Esa sería mi incógnita. Siempre con regla de 3. ¿Cuánto da eso? Te da
0,31, 36, 30 y sigue. 6,03. 6,03, vamos a redondearlo ahí. Bien. Sería que nos da 6,03 moles de bromo. ¿Bien? Ujú. Esa sería la resolución, por ejemplo, del 5A. O sea, yo tengo que saber cuántos moles de bromo hay en una determinada masa de ese compuesto. Calculo la masa molar de ese compuesto, ¿no? Calculo la masa molar que está acá. Luego relaciono. Si en esa masa molar hay tantos moles de bromo, en 500 gramos, ¿cuántos moles va a haber? Resuelvo, recuerden, multiplico, divido y me da el resultado. ¿Bien? Este creo que es sencillo, pero hay que tener siempre en cuenta que tengo que relacionar, digamos, las masas con los moles. ¿De esto alguna duda? No. Creo que queda. Bueno, al 5B de este parcial, el 5B nos dice calcular la masa de tricloruro de carbono que contiene la misma cantidad de átomos de cloro que 150 gramos de cloruro de calcio. O sea, acá tenemos un doble ejercicio, digamos, para relacionar. O sea, tenemos calcular, nos dice, la masa de CHCl3 que contiene la misma cantidad de átomos de cloro que 150 gramos de cloruro de calcio, que sea CaCl2. Bien, ese es el ejercicio. Este es el 5B de uno de los parciales, creo que el parcial 2. Bueno, acá tengo dos compuestos, bien, para empezar, que son el CHCl3, tricloruro de carbono, CHCl3, y tengo otro compuesto que es el cloruro de calcio, CaCloro 2. Bien, entonces, ahora, ¿yo qué tengo que hacer con estos compuestos como primera actividad? ¿Qué hago? Lo que primero que hay que hacer en estos ejercicios, calcular qué cosa. Yo tengo que relacionar moles, tengo que relacionar gramos. ¿Qué es lo que calculo primero? Esto lo pueden anotarse, digamos, para calcular, cuando se calculan masas, moles de átomos, ¿no? Lo primero que se calcula, lo primero, es la masa molar de los compuestos. Eso tómenlo como una máxima. O sea, lo primero que tengo que hacer cuando veo un compuesto y vamos a trabajar con sus cantidades, con sus moles, lo primero que hacen es calcular la masa molar del compuesto. Bien, por ejemplo, del compuesto 1, y acá tengo 1 y 2, ¿cuánto sería la masa molar de este compuesto? 12. ¿De este? Ay, perdón. Tenemos 12 del carbono, sí. Tenemos 1 del hidrógeno. Hidrógeno. Y Y tenés 106,35 de cloro. el cloro, ¿cómo lo tomaste? Al cloro lo tomé con 35,45. Muy bien, por 3 me da 106 Con 35. con 35. Eso me va a dar
12. 119,35. Muy bien. Esto me da 119,35 gramos por mol. Ujú. Bien. ¿Y el otro? Y el otro tenés 40,08 de calcio Sí. y tenés 35,45 de cloro por 2, que serían 70,9. Bien. Total te da. Total me da, te digo, 110,98. Bien. Bueno, ahí tienen las dos masas molares de cada compuesto. Gramos por mol. Bien. Ahora, yo tengo que ver qué me pide el ejercicio. Este es, tenés que relacionar las dos variables. Entonces, acá nos dice calcular la masa del tricloruro, que es este, que contiene la misma cantidad de átomos de cloro que 150 gramos de este otro. O sea, yo tengo una masa, que es la que tengo que armar primero. Yo tengo un dato, que me da el ejercicio, que son, yo tengo 150 gramos de cloruro de calcio. Tengo una muestra que tiene esto. Bueno, ahora, primero lo que se hace acá es calcular con la masa molar del cloruro de calcio los moles. O sea, este cloruro de calcio, ¿qué masa molar tiene? Lo acabamos de calcular. 110,98. Entonces, yo voy a relacionar. Esto lo borramos. Yo sé que en 110,98 gramos del cloruro de calcio hay... ¿Cuántos cloros hay en esta fórmula? ¿Cuántos cloros hay? O sea, en un mol del cloruro de calcio. ¿Cuántos cloros hay? O sea, acá. 2. Bien. En 110,98, que es lo que pesa un mol, hay dos moles. Hay 2 moles de cloro. Bien. Esa es la primera relación que ustedes tienen que establecer. Entonces, yo pienso esto y ahora lo que tengo que hacer es reemplazar en el sector correcto. Si yo tengo gramos y acá tengo moles, el problema me dice a mí que tengo 150 gramos del cloruro. Entonces, si en 110,98 hay 2 moles, en 150 gramos del cloruro, ¿cuántos moles va a haber? ¿Se entiende? Esa sería la resolución de esta partecita. ¿Cuánto les da eso? Sería 150 por 2 dividido 110,98. Te da 2,70. 2, Coma 70. bien, 2,70, 2,7, bien, Ujú, moles de cloro. Muy bien. ujú. O sea, si en 110,98 hay 2, en 150, ¿cuánto? Muy bien, te da. Ahora tengo este dato, 2,70 moles de cloro. Bien. Nos pide después, nos dice que
calcular la masa del tricloruro de carbono que contiene la misma cantidad de átomos de cloro que 150 gramos del cloruro de calcio. Entonces, yo ya calculé esa cantidad de átomos de cloro. ¿Cuánto es? 2,70. Entonces, ahora tengo que calcular, bien, la masa de este primer compuesto. Yo ya sé que la masa de ese compuesto es 119,35. La masa molar del tricloruro. Bien, entonces, ahora yo voy a relacionar. En esta masa del tricloruro, bien, ¿cuántos moles de cloro hay? 3. Bien, yo lo puedo relacionar de la forma inversa ahora. Voy a relacionar, forma inversa quiere decir en lo que es escribir. O sea, si yo tengo 3 moles de cloro, bien, 3 moles de cloro están en 119,35 gramos del compuesto del tricloruro. Entonces, yo tengo que relacionar este valor que está acá, el 2,7. Entonces, ahora yo voy a calcular que 2,7 moles o 2,70 mol de cloro van a estar en una masa distinta. Bien, o sea, si 3 moles de cloro están en 119,35, 2,70 ¿en cuánto va a estar? $107,41 te da. 107,41 bien, gramos del tricloruro. Muy bien. Esta es la forma de relacionar. Bien, bueno, de esto, ¿quedó alguna duda? Porque esto también era un punto que estaba antes de soluciones. Digamos, si no lo pudieron resolver en el examen, el problema, digamos, del recuperatorio, si tienen que hacerlo, va a ser muy similar a esto. No va a ser el mismo, pero va a ser la forma de relacionarlo va a ser muy similar. Tanto si me preguntan los moles de átomos de un compuesto que hay en la masa de ese compuesto, o si me piden relacionar la masa de uno con la cantidad de moles de átomos que hay en la masa de otro, que como es el ejemplo B que está acá, que tienen que hacer lo de siempre, calcular la masa molar de cada compuesto y luego 2 reglas de 3 simples para relacionar. Bien, sí, sí. ¿Por qué la hiciste la inversa ahí en la otra parte? ¿Acá? Ahí, sí. Porque acá, digamos, la forma normal de hacer la regla de 3 es así, digamos. Es, pones los dos datos que vos tenés a la izquierda, ¿no? Sí. Y el dato que vos querés averiguar abajo a la derecha. Pero es lo mismo si vos haces gramos de este lado. Bien, es lo mismo si vos haces, o si vamos a correrlo. Lo corro así. Si vos pones esto acá y pones esto ahí, digamos, bien, Sí. es lo mismo, pero acá tendrías que hacer, o sea, multiplicás 2,7 por esto, dividido esto, te tiene que dar esto que está acá. Es lo mismo, Sí. pero la mayoría de las personas han aprendido la regla de 3 como estaba al principio, o sea, de izquierda a derecha. Claro. O sea, es como que como se enseña básicamente en la mayoría cuando se ve regla de 3 en secundaria, se aprende así. Pero es lo mismo plantearlo, si querés, los gramos a la izquierda y los moles a la derecha, o viceversa, es
es lo mismo. Solo tenés que respetar lo de multiplicar cruzado y dividir luego. Lo único. Claro. Sí, sí. Así que siéntase tranquilo porque no te van a poner mal por ponerlo diferente. Solamente tenés que hacer bien el resultado. Sí. Bien. Perfecto. Bueno. Pasamos entonces a soluciones. A ver. Por ejemplo, en soluciones tenemos el punto 6a. Nos dice una solución acuosa de propanol, sí, es un compuesto carbonado con oxígeno, 9,8% masa-masa, que tiene una densidad de 1,07 gramos por centímetro cúbico, que es lo mismo que decir gramos por mililitro. Calcular la concentración molar de la solución. Bien, entonces vamos a hacerlo. O sea, vamos a pasar qué datos tenemos. Este es el 6A. Tenemos una solución de propanol C6O, 9,8% masa-masa, densidad 1,07, gramos por mililitro, es lo mismo que centímetro cúbico, y nos pide la molaridad, o sea, concentración molar, o sea, moles por litro, ¿no? La concentración molar era moles sobre litro. Bueno, ¿cómo encaramos esto? Bien. Primero que nada, tenemos un compuesto. ¿Qué hay que hacer? Esto tienen que grabárselo como un mantra, o sea, Saber cuánto pesa. exacto, que es calcular la masa molar. O sea, ahora lo voy a hacer más grande. O sea, tienen C3H6O. Bien. C3H6O. Entonces, acá tengo que calcular. ¿Cuántos carbonos tengo? 3. ¿Cuánto es en total? El total del carbono. Así lo vamos a agilizar. 36. Bien, 3 por 12. Muy bien. 36. Más. ¿Cuántos hidrógenos? 6. Entonces me da 6. Porque es 1 cada uno. Más. Tengo un 16. solo oxígeno. Bien. Eso da. 58. Bien. Gramos por mol. Es una anotación que ya les va a quedar. Bien, bueno, tengo la masa molar del compuesto. Perfecto. Ahora, yo para calcular la molaridad es moles, la N, sobre litro. O sea, N sobre litro, o también puede aparecer N sobre B, que es el volumen de la solución expresado en litros, ¿no? Es básicamente lo mismo que decir sobre litro. Bueno, yo con esto puedo calcular la concentración molar. Entonces, esa es la fórmula. Eso tienen que tenerlo anotado, ¿no? Para saberse lo que significa. Después ya ustedes pueden averiguar tanto cualquiera de las tres variables teniendo dos de ellas, ¿no? Acá nos piden averiguar, tengo que calcular la molaridad, o sea, nos piden averiguar la N, que son los moles, y el volumen en litros de la solución. Entonces, acá, ¿yo qué datos tengo? ¿Tengo la masa molar? Sí, la acabo de calcular, perfecto. Tengo un porcentaje masa-masa. ¿Qué significaba eso? 9,8% masa-masa. ¿Cuál era la definición del masa-masa, del porcentaje? Masa de soluto
Masa de Disuelta en soluto, 100 gramos. ¿de qué? Disuelta en 100 gramos Pero 100 gramos de qué. de solución. Exacto, muy bien. La definición del masa masa es gramos de soluto disuelta en 100 gramos de solución. Bien, exacto. Eso también tiene que tenerlo anotado. Entonces, yo ya sé que tengo 9,8 gramos de soluto en 100 gramos de solución. Bien, eso ya lo tengo ahí como dato. Como lo tengo que tener en cuenta. Entonces, después tenemos la densidad. ¿Para qué me dan la densidad? ¿Qué tendré que calcular si me dan la densidad de algo? ¿Qué tengo que calcular? Recuerden que yo les di la fórmula, bien, o les di unos triangulitos, ¿no? Que era densidad, esta es más o menos la letra que es, o pueden poner la D, lo mismo. Densidad a qué era igual. ¿Se acuerdan? La fórmula de la densidad. Si quieren vamos a hacerlo. No, yo no me acuerdo. Bueno, lo tienen, yo pasé los apuntes, recuerden, en el grupo. Tienen todas las fórmulas que vimos y las variables, ¿no? E incluso tienen un triangulito, ¿no? Que era para ver una ayuda a memoria de cómo calcular. Bien. Pero, por ejemplo, vos tenés que la densidad es masa sobre volumen. Esto tienen que saberlo. Pero no es cualquier densidad, es la densidad de la solución, que es igual a la masa de la solución dividido el volumen de la solución. Bien, no es que es cualquier masa, cualquier volumen, no, no, no. Es estas variables con respecto a la solución. Entonces, acá nos dan, esta densidad es de la solución. Bien, pero ahora tengo que averiguar, ¿no? Porque yo, digamos, ahora voy a calcular. Por un lado, tengo que sacar los litros de la solución y por otro sacar los moles que tengo de soluto. Bien, es moles de soluto. Entonces, yo con estos datos puedo calcularlo. Primero, si quieren, voy a calcular esto, la N. Es lo mismo, ustedes pueden arrancar por la L, por los de abajo, como quieran. ¿Cómo calculo la N? Bien, yo tengo que saber, o me tienen que dar el dato, de los gramos que tengo de soluto. ¿Me dan los datos de los gramos de soluto? ¿Qué dicen ustedes? Sí, ¿Cuánto es? ¿Cuánto tengo gramos de soluto? 9,8. Bien, exacto. Este dato. Ese dato son los gramos de soluto. Entonces, ahora yo puedo calcular. ¿No? Lo puedo hacer como una regla de 3, como siempre. Del modo que ustedes quieran. Yo tengo que pasar estos gramos a moles. ¿Bien? ¿A los moles de qué? Del C3H6O. O sea, del propanol. O sea, yo tengo, vamos a plantearlo de esta forma, ¿no? Gramos a la izquierda, moles a la derecha. Porque yo tengo que averiguar los moles. Entonces, yo tengo que 58 gramos de C3H6O equivalen a un mol. Pero yo ¿cuánto tengo de esos gramos? No tengo 58, tengo 9,8 gramos de C3H6O. Ahora, ¿eso a cuánto equivale?
0,16, 89, 65, 0,17, redondeás. 0,16. Sí, te da 0,1689. Sería 9,8 dividido 58, directo. Te queda 0,168. Podría ser 0,17 si lo Sí. redondeamos, ¿bien? Igual, o sea, son pequeñas diferencias. Bien. Entonces, yo tengo este valor. Ahora tengo el valor de los moles, que es este. Entonces, ahora, ¿no? Ya tengo un dato de mi ecuación. O sea, tengo la n. Entonces, ahora al tener la n, ya tengo un dato. Ahora, me falta la otra, ¿no? Que yo lo voy a calcular usando la fórmula de la densidad, ¿no? La fórmula de la densidad, bien, sería esta, ¿no? Entonces, ahora, yo tengo que saber una cosa. Yo tenía 9,8 gramos de soluto en 100 gramos de solución. Bien, o sea, esos 100 gramos de solución son la masa de mi solución. ¿Se entiende? O sea, la definición del porcentaje me da el dato de los gramos de solución. O sea, la masa, salvo que nos digan algo, va a ser esa. La masa de la solución son 100 gramos. Bien, yo tengo que la masa de la solución son 100 gramos. Pero, ¿qué otro dato me dan en el problema? ¿Me dan qué cosa? Me dan la densidad. Bien, la densidad en este caso es 1,07 gramos por mililitro. Bien, entonces yo tengo ya de la ecuación de la densidad o de la fórmula, tengo dos de las tres variables. Bien, entonces ahora directamente lo que hago es calcular. ¿Y cuál es la variable que me queda calcular? De estas tres, ¿cuál me queda? ¿El volumen? El volumen. Entonces, yo acá despejo. ¿Cómo despejo? Si está dividiendo, pasa Multiplicando. bien, pasaría al otro lado multiplicando. Y esta variable que está acá va a pasar, si está supone que esté multiplicando, pasa Dividiendo. dividiendo. Entonces, esto se ubicaría aquí. Este valor sería el de la densidad, bien. Y el volumen es mi resultado. Entonces, acá yo voy a reemplazar, o voy a dividir, digamos. Si es masa dividido densidad, ¿no? Entonces, ahora resuelvo. Bien, resuelvo. Gramo se va con gramo. El resultado va a ser en mililitro. Bien. Directamente resuelven. Sería 100 dividido 1,07. ¿Cuánto da eso? $93,45. 93, ¿qué hay después del 5? 79. Exacto. Ahí vamos a redondear 93,46. Bien. Ok. Vamos a redondear así en dos cifras. ¿Pero qué unidad? ¿En qué unidad? Mililitros. Mililitro, muy bien. Mililitro. ¿Me sirve para sacar la fórmula de molaridad? ¿El Sí. mililitro? ¿En qué unidad está?
la fórmula de molaridad? Ah, había que pasarlo al litro, Hay que digamos. pasarlo a litro. Ojo. Eso yo lo paso fácil con un factor de conversión. ¿Cómo es que el factor de conversión? Tengo que multiplicarlo por su equivalente. Y lo dividís también. O sea, yo sé que un litro equivale a 1000 mililitros. Esa es la equivalencia. Bien. Y esto es para pasaje de mililitro a litro, ¿no? Entonces, ahora yo acá, bueno, también puedo simplificar, obvio. Y me va a quedar, obviamente, 93,46 por 1, me da lo mismo. Acá tengo que dividir directamente. 93,46 dividido 1000. ¿Cuánto da eso? Cero coma 09346. Litro. Bien. Pero acá podemos usar solamente dos cifras. Bien. Y esto no lo usamos. ¿Cuál es el volumen en litros? 0,09. Bien. Entonces, este valor va a ser el que usamos para calcular, ¿no?, uno de los valores de la molaridad. Entonces, ahora yo voy a resolver teniendo este valor por acá y después tenía el otro que era 0,17, ¿no?, el que había calculado acá en este. Entonces, yo tengo que la molaridad va a ser igual a 0,17 mol dividido 0,09 litro. O sea, las unidades se respetan. La unidad de la molaridad es mol por litro. Bien, entonces acá resuelvo. ¿Cuánto me da esto? Uno coma ocho periódico. 1,8 periódico. Bien, ahí podés redondearlo como 1,89 9. y con la letra mayúscula, molar. Quiere decir que hay 1,89 moles por litro. ¿Se entiende? Esta es la fórmula de resolver un ejercicio de molaridad. Tengo que calcular. Depende de lo que me dé el ejercicio. Yo tengo que saber que la fórmula de la molaridad es moles sobre litro. O sea, moles del soluto en litros de solución. O sea, tantos litros que tenga. Bien. Ahí si me dan un volumen, yo lo tengo que pasar a litros. Si está en mililitros, lo paso a litros. Y cualquier cantidad que yo tenga del soluto en gramos o en otro valor, lo paso a moles para que me pueda resolver. ¿Alguien llegó a hacerlo en el parcial? No. Bueno. No. Bueno, esta es la forma, digamos, de hacerlo. O sea, en las prácticas que tienen de ejercicios de tipo repaso, hay de estos y hay todavía más complicados de esto. Pero si ustedes ven lo que se tomaron de los sencillos. Bien. Quizás uno de los complicados puede aparecer en el final, ¿no? Claro.
O sea, sepan que, digamos, esto es lo que se trabajó en clase. O sea, puede haber la variable que te pueden dar o se puede complicar es que te den para averiguar una de las dos variables siempre. Acá te dieron para averiguar los moles y los litros. O sea, hay que tener en cuenta siempre las fórmulas. Tienen que anotarse las fórmulas para saberlas. De los porcentajes, masa-masa. O sea, ¿qué significa masa-masa? Y masa en volumen. O sea, MM y MB corta. Esas dos para tener idea. Después, la fórmula de la molaridad. La molaridad es moles sobre litro. La fórmula de la molalidad, que es moles sobre kilo de disolvente. Esa a veces puede aparecer, pero hicimos un ejercicio de molalidad con la M minúscula. Y también la fórmula de la densidad. Recuerden que repasen lo que yo pasé al grupo, que están en la resolución. Les di los triangulitos, ¿no? Donde ustedes tienen para calcular, por ejemplo, yo después les di un triángulo que era de esta forma. Yo puedo decir, por ejemplo, que la masa está arriba y acá la densidad, ¿no? Masa, volumen, densidad. Si yo quiero averiguar, por ejemplo, uno de los valores, por ejemplo, quiero averiguar la densidad, me ubico aquí y después resuelvo. Masa sobre volumen. Bien, es una forma, digamos, una regla mnemotécnica para poder ayudarse. Masa sobre volumen. Por ejemplo, acá lo que hicimos fue averiguar el volumen. ¿Qué hicimos? Masa sobre densidad. Y yo quise averiguar, por ejemplo, tengo volumen y densidad. Lo que hago es masa, o sea, la masa va a ser igual a volumen y acá es por densidad. Bien, eso es otra forma de resolverlo. Después había uno igual para la molaridad. O sea, resumiendo, los porcentajes masa-masa y masa-volumen, la fórmula de la densidad, con esta ayudita puede estar, o también la fórmula de la molaridad, que está aquí, ¿no? La molaridad, que es N moles sobre volumen en litros. Y también la fórmula de la molalidad, que es la M minúscula, ¿no? Que es moles sobre kilogramos del solvente. Ahí tenemos que averiguar o tenemos que saber que una solución, ¿no?, tiene dos componentes, que ¿cuáles son? ¿Cuáles son los dos componentes de la solución? Uno que está en menor proporción y otro que está en mayor proporción. Uno ya lo mencionamos, que es el soluto. Bien. O sea, el soluto es el que está en menor proporción. Por ejemplo, yo preparo ustedes se preparan un desayuno, ¿no? Y un té. ¿Y al té qué le agregan ustedes? ¿Qué le pueden agregar al té? Agua. Sí, al té le puedo agregar agua, pero para endulzarlo, ¿Soluto de disolución? Ah, azúcar. azúcar. Soluto y solvente sería. Exacto, soluto y solvente. Bien. Cuando en un tema de, por ejemplo, si nos dan para averiguar molalidad, molalí, o sea, esta. Molalí, claro. Bien, molalidad, por ejemplo, nos pueden preguntar sobre el kilo de solvente, o los kilogramos, o sea,
nos pueden dar la masa de una solución, por ejemplo, una solución que sea de 500 gramos de un compuesto. Y nos dan el valor del soluto, que el soluto pueden ser 72 gramos. Bien, esa es la masa del soluto. ¿Cómo averiguo la masa del solvente? Yo tengo 500 gramos de solución total y tengo el valor de uno de sus componentes. ¿Cómo hago? Piensen, es sencillo. Yo tengo una masa de solución que son 500 gramos. Y tengo que averiguar cuánto tengo de solvente. Pero yo sé el valor del soluto. Si la solución es soluto más solvente, ¿qué tengo que hacer? Chicos, esto se los van a preguntar. Va a salir en un examen, va a salir esto. Y tiene que salir. O sea, si yo tengo que hacer... ¿Qué es masa sobre volumen? No, no, eso es la fórmula de densidad. No, eso es la fórmula de densidad. Acá, si yo tengo que averiguar una de las dos variables, o sea, por ejemplo, esta. Bien. Yo tengo que, si yo tengo 500 ¿Una no gramos... era que se sumaba y la otra se restaba? Acá se tiene que restar, o sea, 500 gramos de solución total, y yo sé el valor de uno de sus dos componentes, ¿no? Tengo que hacer 500 gramos menos 72 gramos del soluto. Esto me va a dar el valor del Solvente. solvente. Bien, que sería, creo que es 428, si no me falla la matemática. Sí, sí. Bien, 4,28. 428. Entonces, si yo tengo que averiguar la masa del solvente, bien, yo ya tengo la masa, pero está en gramos. Y la molalidad me pide que sea moles del soluto en kilogramos del solvente. Bien, ahora, ¿cómo paso yo estos gramos a kilos? Lo puedo hacer con un factor de conversión. Yo sé que un kilo ¿a cuántos gramos equivale? ¿1000? A 1000, muy bien. A 1000. Perfecto. Entonces, yo acá lo que hago es lo mismo que hice hoy, o sea, es tacho la unidad que no me sirve, gramo con gramo, bien. Esto es solvente, yo ya sé que es solvente, así que lo puedo sacar de acá, bien. Pero me va a dar este valor, ¿no? Pero en kilos, o sea, ¿qué hago? 428 por 1, 428 dividido 1000. ¿Cuánto les da eso? 0,428. Bien. Nos da un valor de 0,428, o si lo redondeo en dos cifras me queda 0,43 kilogramos del solvente. Bien, o sea, si yo quisiese reemplazar en la fórmula, la M minúscula va a ser los moles del soluto, ¿no?, sobre el kilogramo
del solvente. Ahora, por ejemplo, yo tengo para averiguar, ¿tengo la masa del soluto? Sí, acá está, 72 gramos. ¿Qué me faltaría para sacar los moles de ese soluto? ¿Qué me faltaría saber? Yo quiero saber la masa de soluto de algo. Tengo que tener qué compuesto es, ¿no? Porque puede ser cualquier cosa. Acá dice una masa, yo le dije una masa de solución, no les dije qué compuesto era, nada. Ojo con eso. Tienen que saber que cuando les preguntan algo, más tenemos que hablar de qué compuesto estamos hablando. ¿Ven? Acá puede ser agua con azúcar, agua con sal, ¿no? Lo que sea. Acá vamos a decir que, por ejemplo, este soluto es cloruro de sodio. Bien, la sal de mesa. Ahora tengo el compuesto y puedo sacar los moles. O sea, si yo tengo... ¿Cuánto pesa el cloruro de sodio? La masa molar del cloruro de sodio. ¿Cuánto pesa eso? ¿72 gramos? Es 35,45 del cloro. Más 58,43. Más creo que 23 del sodio, ¿no? Sí, 22,98 lo tomé yo. Sí, Venía 22,98. 58,45. Bueno, acá me da 58,43. Es un pequeño decimal la más diferencia. Ujú. Bien, gramos por mol. Bueno, yo acá tengo los datos. Entonces yo puedo calcular los moles de ahora, de este soluto. Bien, los moles de este soluto yo lo calculo con estos datos. O sea, yo sé que, por ejemplo, 58,43 gramos de cloruro de sodio equivale a un mol. Y yo tenía 72 gramos de ese soluto. ¿Eso cuántos moles son? ¿Cuánto me da eso? $1,23. Bien. 1,23 mol del soluto. ¿Vieron cómo pasamos de un valor en gramos? Acá. De un valor en gramos a un valor en moles, ¿no? Y es la misma cantidad. Entonces ahora yo puedo reemplazar en la fórmula de la molalidad esta n y lo reemplazo por... ¿Cuánto me dio? 1,23. Bien. 1,23. 1,23 mol. Entonces ahora resuelvo 1,23 dividido 0,43. ¿Cuánto me da eso? $2,86. Bien, nos da 2,86 molal. Se escribe molal. Ahí está. Bien. Este es un ejemplo que puede aparecer de molalidad. O sea, le van a dar una masa de solución. Seguramente. Le van a dar un soluto. Y tiene que calcular el solvente, por ejemplo. Recuerden que sería, si vamos a ponernos en ecuación, ¿no? La solución, la masa de solución
es igual masa del soluto más masa del solvente. O sea, si tengo dos componentes, uno más el otro da la solución. O sea, después, si tienen que averiguar la masa del soluto, ¿no? Esto que está sumando lo pasan restando al otro lado. O sea, y les va a dar si quieren hacerlo así o la forma que hicimos acá. De 500 gramos le restamos 72 y nos da la masa del solvente. Bien, o nos pueden dar la masa del solvente y tenemos que averiguar la masa del soluto y después calcular los moles. Bien, pero la resolución puede ser esta. No estaba en el parcial, pero puede aparecer en otro, porque en clase vimos un ejemplo de esto, así que después esto, yo después les paso este ejercicio como para que lo hagan. Igual está en la grabación. Bien, seguimos con el parcial. Por ejemplo, acá nos dice el 6b, dice: si a 50 mililitros de dicha solución se le agrega agua hasta llevarlo a 1000 mililitros, ¿cuál es la nueva concentración molar de la solución resultante? ¿Qué tipo de proceso es ese? Ojo, hay que leer el ejercicio. Si a 50 mililitros de dicha solución, ¿de qué solución habla? Ahí. ¿De qué solución hablará? Dice dicha solución. ¿Qué les parece a ustedes? No te dice, sí. Acá hay que prestar atención. Nos dice, si a 50 mililitros de dicha solución, o sea, de la solución 6A. ¿Bien? O sea, tenemos el dato, calculamos la concentración de la solución 6A. Ah, sí, tenemos que mirarlo. Lo hicimos. ¿Cuánto nos dio esa solución? La 6A nos dio 1,89 molar, ¿no? Entonces, ese dato, ¿no? Este dato que está acá, nos sirve para hacer este ejercicio, el 6b. Bien, el 6b es un problema de dilución, ¿no? Cuando yo hago el proceso de dilución, ¿no? Yo lo que hago es mantener, recuerden, mantengo la cantidad de soluto. O sea, es como si yo, decíamos recién, cuando preparo un desayuno, un café o un té, ¿no? Y le agrego un soluto que es el edulcorante, por ejemplo, ¿no? Y yo agrego, no sé, 10 gramos de edulcorante. Pero yo después agrego más agua. ¿Bien? ¿Estoy agregando más edulcorante? ¿Qué les parece? No, pues yo ya agregué edulcorante al principio. Yo lo que hice fue agregar más agua. ¿Cómo va a quedar ese té si yo agrego más agua, por ejemplo? Y yo tengo una taza y le agrego 2 tazas más. ¿Cómo va a quedar ese té? Horrible. Sí, horrible, o ¿cómo se le dice? Va a quedar Diluido. diluido. Muy Así bien. como Más como aguachento se dice Sí, técnicamente, ¿no? Bueno, es un, digamos, el lenguaje normal, pero técnicamente queda diluido. Por ejemplo, ustedes cuando preparan un jugo, ¿no? Que ustedes preparamos jugos a diario, o sea, el jugo cualquier marca, lo único que hace es agregar un polvillo dentro de una botella, ¿no? Y vos lo que haces es agregarle agua, ¿no? Cada jugo dice que tiene un valor, tiene una cantidad aproximada que es de 1 litro, litro y medio. Pero a veces, cuando queremos hacer jugo más suave, ¿qué hacemos? Lo agregamos en 1 litro o en 2. En 2, por ejemplo, ¿no? No. Entonces nos va a quedar un jugo más suave o más diluido. Bien. O sea, vos tenías un volumen inicial, ¿no? Que era el que te dice el jugo, que es de 1 litro, ¿no? Y vos lo llevaste a 2 litros o 2 litros y medio, ¿no? Ahí, ¿qué va a cambiar? ¿Cambia el jugo que vos diluiste? ¿Cambia No. lo que estaba en el sobre? No.
cambia el volumen o lo que vos agregás de solvente, por ejemplo, agua. Bien, El agua. vos, por ejemplo, acá nos dice que la solución A del 6A tenía una concentración. ¿Cuál era su concentración? 1,89. Eso vamos a plantear los datos. Esto vamos a hacerlo acá. Estamos en el 6B. El 6B nos dice que tenemos 50 mililitros de la solución 6A, ¿no? Que tiene una concentración de 1,89 molar. Bien. Ya, por eso acá es vital hacer bien un ejercicio para sacar el otro. Porque si vos le errabas en el 6A o le errabas en la concentración, el 6B como que no lo podías hacer. Bien. Nos pregunta que se agrega agua hasta llevarlo a 1000 mililitros. O sea, yo tengo tomo 50 mililitros de esa solución que tiene esa concentración, ¿no? Y agrego agua hasta llevarlo a 1000 mililitros. Ahora nos preguntan, ¿cuál es la nueva concentración molar de la solución resultante? O sea, yo acá tengo, si vamos a ponerlo, ¿no?, en un estado inicial, ¿no? Yo tengo un estado, o sea, un principio o un inicio, ¿no?, que tenía 50 mililitros. Vamos a hacerlo más claro. Yo tengo 50 mililitros y la concentración es 1,83 molar. Eso es mi estado inicial. Pero yo agregué solvente, agregué agua y lo llevé hasta 1000 mililitros, ¿no? No agregué soluto ni nada, solamente lo llevé hasta un nuevo volumen que es 1000. Ahora me preguntan cuál es la concentración molar de ese compuesto. O sea, nos pregunta la molaridad. Bien, recuerden, la fórmula de molaridad era moles de soluto en litros de solución. Bien, entonces, ¿cuál es la concentración? Acá tienen la fórmula, creo que en el apunte lo da, que la fórmula de la dilución era volumen 1 por concentración 1 es igual a volumen 2 por concentración 2. Bien, o lo mismo que decir volumen inicial por concentración inicial por volumen final por concentración final. Como verán, acá lo que no cambia son los moles. Eso sigue constante. Bien, los moles siguen totalmente constantes. Entonces, yo no relaciono esa variable. ¿Se entiende esa parte? O sea, ¿se entiende lo que se está haciendo? Más o menos. Bien. O sea, acá tenemos que, por eso hay que leer bien el ejercicio y plantear lo que tenemos. Bien. La dilución es el agregado de solvente hasta un nuevo volumen, a partir de un volumen inicial, y va a cambiar la concentración, ¿no? En este caso, lo que hice fue agregar más solvente. Bien, yo tengo una concentración de 1,83. Piensen, ¿qué va a pasar con la nueva concentración? ¿Va a ser mayor? ¿Va a ser menor? ¿Por qué?
Yo acá tengo 1,83 en 50 mililitros. Y yo lo llevo a 1000 mililitros, a 1 litro. ¿Cuál va a ser la nueva concentración? ¿Mayor, menor? ¿Qué les parece? Bien, menor. Muy bien. O sea, la concentración va a bajar, porque yo lo que hago es aumentar, ¿no?, el volumen de donde está diluida. Bien. Esto, ¿cómo lo calculo? Lo calculo con esta formulita. Yo, de la fórmula de acá, ¿qué variable tengo que averiguar? ¿Cuál de las 4? ¿Tengo volumen inicial o volumen 1? ¿Qué les parece? Sí, 1,89. No. Eso es concentración. La molaridad es concentración. El volumen 1 es 50 mililitros. Bien. Eso ya lo tengo acá. Concentración 1 es esta. 1,83 molar. Esa es la concentración que calculé en el ejercicio 6A. Está ahí. Bien. Ahora, volumen 2, ¿lo tengo? ¿O el volumen final de la dilución? Está acá. Es 1000. Ese es el volumen a cual llega la dilución. ¿Tengo la concentración 2? Exacto. Falta la 2, porque es lo que me pregunta el ejercicio. O sea, ¿a qué concentración llega? Bien, ¿cómo se calcula esto? Reemplazo en la ecuación, ¿no?, los valores que tengo y me voy a dar cuenta cuál me falta. Acá ya sé que me falta la concentración 2. Entonces, yo la puedo quitar, o mejor dicho, la concentración que está al lado, ¿cuál es? Volumen 2. ¿Qué está haciendo volumen 2 con concentración 2? Multiplicando, Entonces, ¿cómo va a pasar al otro lado? dividiendo. Muy bien. Esto va a pasar dividiendo acá. Y este queda como la incógnita. Esto puede estar así o puede estar también de este lado, ¿no? Es lo mismo. Entonces, la fórmula despejada va a ser concentración 2 va a ser igual a volumen 1 por concentración 1 está acá, dividido volumen 2. Reemplazo, ¿no?, ahí va a ser volumen 1 por concentración 1 dividido volumen 2, que volumen 2 es 1000 mililitros. Bien, y eso me va a dar la concentración 2. Lo mismo, retacho lo que no me sirve. Bien, porque yo busco concentración, entonces la unidad va a ser molaridad. Bien, entonces acá resuelvo. ¿Cuánto me da esto? 0,0915. A ver, sería 50 por 1,83 dividido 1000. ¿Cuánto te dio? 0,0915. 0,915 y la unidad es molar. Acostúmbrense a decir siempre la unidad al final, molar. Muy bien. Entonces acá esto yo lo puedo redondear obviamente como 0,09 molar. Bien. La concentración pasó de 1,83, ¿no?, en el estado inicial. Yo le agregué solvente y ahora es de 0,09, si yo lo redondeo, molar. Bien. En el estado inicial era este y en el final era este. Bien, ahí se cumple el proceso de dilución. De una concentración aquí se diluyó a una menor que era 0,09. Muy bien. Perfecto. Bien.
¿Se entendió más o menos ahora? Sí. Esta es otra ecuación que tienen que tener en cuenta. La ecuación de la dilución. Está en el apunte y yo se los pasé en los ejercicios. Bien. Está en el apunte que está en el Moodle, ¿no? Y está en el ejercicio. Vamos a hacer el último que queda del parcial. Para los dos es igual. O sea, para este parcial y para este no son los mismos ejercicios, pero el razonamiento es el mismo. Bien. Es lo mismo. Acá nos preguntan, en el C, nos dicen, ¿qué volumen de solución de H2SO4, ácido sulfúrico, 9,5% masa-masa, de densidad 1,15 gramos por centímetro cúbico, se requiere para preparar 500 mililitros de solución 0,1 molar por proceso de dilución? O sea, acá nos preguntan, ya cuando vean dilución, ya saben que tienen que usar o tienen que ver, bien, la ecuación esta. C1 por B1 es igual C2 por B2. Bien, ya saben que tienen que ir por esto. Esta tiene que estar anotada también para repaso. Entonces nos dicen que tenemos un compuesto que es ácido sulfúrico. ¿Qué tienen que hacer con esto? ¿Qué hay que calcular? ¿Cuánto pesan? Exacto, muy bien. Calculen cuánto pesa. Mientras. $175,86. Me parece Pues que hay no. algo que está de más. Ah, no, Medio no. 98. No, no. Lo hice mal, perdón. No pasa nada. Hay que revisar siempre. Bien. El ácido sulfúrico, ¿cuánto da? 98,06 puede ser. Revisen que tienen que tener 1 gramo, serían 2 gramos de los hidrógenos, tienen 32,06, 98,02. exacto, y 64 de los oxígenos. Tiene que darles 98,06 aprox. Bien, bueno, tenemos esto. Nos dice, nos dan los datos, ¿no?, del ácido sulfúrico. Eso lo tenemos bien. Nos dice que tenemos 9,5% masa-masa. Bien, una solución. Con una densidad 1,15 gramos por mililitro, ¿no? Y tenemos que, nos dice, ¿qué volumen de solución de ácido sulfúrico? 9,5% masa-masa con densidad 1,15 gramos por centímetro cúbico. Se requiere, ¿qué volumen se requiere de esa solución para preparar 500 mililitros de solución 0,1 molar por dilución? O sea, nos están preguntando, leyendo bien el ejercicio, nos dicen, ¿qué volumen de una solución con una concentración que hay que averiguar se requiere para preparar
500 mililitros de una solución 0,1 molar. O sea, nos dan, ahora, si yo lo reemplazo, digamos, o lo pienso, nos dan, de una concentración ya nos dan el valor de la concentración 2, bien, y nos dan el volumen 2 también. ¿Qué es lo que nos preguntan? Nos preguntan el volumen 1. O sea, ¿qué volumen se va a necesitar para preparar una concentración 2 a partir de un volumen 2? O sea, nos dan, por ejemplo, nos dicen que hacerlo más grande acá. Nos dicen que yo tengo que llegar a una concentración de 0,1 molar en 500 mililitros. Bien. Pero nos dan los datos para calcular la concentración. Que esos datos yo los tengo a partir de lo que me da, ¿no? Del ácido sulfúrico. ¿Qué nos dan del ácido sulfúrico? Nos dan que tiene, esa solución tiene un porcentaje masa-masa del ácido, ¿no? Que es 9,5%. Y nos dan la densidad de esa solución. Si nos dan la densidad, ¿no? De esa solución, nos dan el porcentaje masa-masa, ¿no? Podemos calcular, como hicimos en el 6A, podemos calcular la concentración. Bien, podemos calcular esto. Esta es nuestra incógnita. Pero acá podemos calcular la concentración. ¿Cómo era la fórmula de la molaridad? Era, molaridad es igual moles sobre litro o sobre volumen de solución. Bien. Yo, para calcular el volumen de solución, bien, de esto, y poder sacar la molaridad, recuerden, para sacar el volumen de solución, voy a la fórmula de ¿qué? De la densidad, que era masa de la solución dividido densidad de la solución. ¿Tengo esos datos? O sea, esto para sacar esto. Leamos el ejercicio. Nos dan el compuesto. Sacamos la masa molar, perfecto. Ahora, este 9,5, ¿qué significaba? Según el porcentaje masa-masa. ¿Qué significaba 9,5% masa en masa? ¿Qué hay? ¿Qué cosa? Recuerden que hay, esto significa que hay 9,5 gramos de ¿qué? De solución. Solución. Soluto. 9,5 gramos de soluto en ¿cuántos gramos de solución? En 100. En 100. 9,5 gramos en 100 gramos de solución. Entonces, estos gramos de solución son la masa de mi solución. ¿Se entiende que lo vimos hoy a eso? O sea, Sí. esa definición de masa-masa, bien, nos da que para calcular el volumen de la solución, yo tengo la masa de mi solución, que es 100 gramos. Ahora, ¿tengo la densidad? ¿Me lo da el ejercicio? Sí. 1,15. 1,15 gramos por mililitro. Después yo voy a tachar lo que no me sirve, que es gramo, y divido. ¿Cuánto me da este volumen? Sería 100 dividido 1,15.
86,95. 86,95. ¿Y qué unidad? Mililitros. Mililitros, muy bien. ¿Me sirve para calcular la molaridad de eso? ¿Esta unidad? No me sirve. ¿Por qué no me sirve? ¿En qué unidad tiene que estar para calcular molaridad? La molaridad era moles por o moles sobre. Recuerden que la molaridad era moles por litro o moles sobre litro. Entonces, si yo tengo mililitros, tengo que pasarlo a litros. Lo puedo hacer con el factor de dilución. Bien, entonces, yo acá lo que hago es lo mismo, simplificar y divido por 1000. ¿Cuánto me da eso? Sería 86,95 dividido 1000. $0,086,95. Bien, 0,086. Si yo tomo las dos cifras, me quedaría 0,09 litros. Bien. O sea, este valor, ¿no? Yo es el que voy a tomar y reemplazar, bien, en la fórmula de molaridad, ¿no? Tengo volumen de la solución, sí, y lo acabo de calcular, que es este, 0,09. Ahora, los moles, ¿no? Lo calculo muy sencillo. ¿Cuánto tengo de soluto? 9,5. Bien. ¿Tengo la masa molar del compuesto? Sí. Que era 98,06. Y ahí tengo que resolver. Si 98,06 gramos del ácido sulfúrico equivalen a un mol, 9,8, ¿no? Sí. A ver. Sí, no, 9,5. 9,5 gramos del ácido sulfúrico, ¿cuántos moles van a ser? $0,098. Era 98 acá, perdón. Puse 96. Era 98,06. Sería 9,5 por 1 o 9,5 dividido 98,06. ¿Cuánto le dio? $0,096. Bien. 87. 0,97. Sería, podría ser 0,0, sí, 97. O si lo puedo ordenar, 0,01, ¿no? Pues tomo dos cifras. Es lo mismo, depende lo que tome. Bueno, tengo este valor, 0,097. Eso lo voy a reemplazar acá. Bien. Podría ser, sí, podría ser 0,01 mol, si lo redondeo, ¿no? Eso depende de lo que se tome en el ejercicio o en el examen. Ahí quedaría la fórmula de molaridad, ¿no? Si yo redondeo y reemplazo, quedaría 0,01 mol, que acabo de calcular,
y el volumen que acabo de calcular acá. Y eso yo puedo calcular la molaridad, que sería en la fórmula de dilución la concentración inicial. Bien, 0,01 dividido 0,09. Perdón, no. Sería 0,1, no 0,01. Porque si es 0,9 pasa acá, ¿vieron? Pasa acá. Sería 0,1. Ahí está. Vamos a hacerlo bien porque sería 0,1. Porque el 7 que está acá le suma a este y pasa así, sería 0,10. Ahora sí, 0,10 o 0,1 dividido 0,09. ¿Cuánto le da eso? $1,1 periódico. Bien, 1,11. 1,11 molar. Bien. De esa forma tengo la concentración, ¿no?, que yo tenía que averiguar. Con los datos que me da el ejercicio en el punto 6C, los datos que me da, yo puedo averiguar la concentración 1. La acabo de averiguar. La concentración 1 me va a dar 1,11. 1,11 molar. Bien. Fíjense, ¿qué pasó ahí? ¿La inicial era mayor que la final? ¿O es mayor que la final? ¿La concentración? Yo tengo en el 1 inicial que es 1,11. Y la concentración final es de 0,1. O sea, se diluyó. Bien. Ahora tengo que saber, ¿no?, de cuánto era el volumen inicial. ¿Cuánto tenía esa dilución, esa concentración, que al diluirse pasó de 1,11 a 0,1? Yo sé que se diluyó en 500 mililitros. Bien. Ahora tengo que resolver. ¿Cómo resuelvo? ¿Cuál es mi incógnita ahí en esa ecuación? ¿Cuál es mi incógnita? Vamos a cerrarlo un poco más arriba. Bien, despejamos B1. Muy bien. Yo voy a tener que despejar esta ecuación. B1. B1, yo lo reemplazo, pero mejor tengo que sacarme de encima a C1. ¿Qué está haciendo C1 con B1? ¿Qué está haciendo este con B1? ¿Qué operación matemática está haciendo? Lo tengo que dividir. Está multiplicando, va a pasar. Pasa dividiendo. Bien, entonces, si pasa dividiendo, yo tengo que reemplazar en la fórmula. Entonces, me va a quedar la nueva ecuación o nueva fórmula, va a quedar B1 es igual a concentración 2 por volumen 2 dividido concentración 1. Y te va a dar 45,04. Bien. Entonces sería 0,1 por 500 dividido 1,11. ¿Me dijiste 45? 0,4. Bien. 0,45. Ponele 45,05. Sí, vamos a redondear exactos. Pero está bien igual el resultado. Bien, pero ¿qué unidad? Yo taché las molaridades, acá se van. ¿Qué unidad me quedó? Mililitro. Muy bien. Mililitros. Entonces, el volumen inicial de solución era 45,05. Y yo agregué agua, o agregué solvente hasta llegar a 500 mililitros. Bien.
el volumen, digamos, aumentó y la concentración bajó. Bien. La concentración disminuyó y el volumen aumentó. Bien. Acá lo que hizo fue diluirse. Bien. De esto, digamos, acá lo que requiere es resolver o identificar, ¿no? ¿Qué es lo que nos pide el ejercicio? Entonces hay que leerlo varias veces para ver lo que nos pide. O sea, generalmente en los problemas de dilución, bien, lo que les va a dar es, sepan que en dilución hay un estado inicial con concentración y volumen y un estado final con también concentración y volumen. Entonces, ahí les pego la asistencia de hoy, así que ya no sé si ya la rellenaron, pero la rellenan. Y les van a preguntar una de las 4 variables, bien, porque son 4 variables, o sea, concentración inicial y final y volumen inicial y final. Los moles son siempre los mismos, o sea, los gramos que le den. ¿Cómo le van a dar los moles para averiguar? Les van a dar porcentaje, masa a masa, como hicimos recién. Les van a dar la densidad, seguramente. O les van a dar masa a volumen. Sí. O la masa en kilos y hay que pasarlo a gramos y después a moles. Así que va a variar por eso. O sea, pero sepan que tienen que anotarse la fórmula de la dilución que está en el apunte y en el Moodle. Y cuando ustedes ya vean que por el proceso de dilución o se agrega solvente o algo por el estilo, ya saben que tienen que hacer dilución. Pero eso está en el tema de soluciones, o sea, es todo junto. Ahí es donde se ve esta consigna y ecuación. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien lo pudo hacer este ejercicio en el parcial o no? No. Bueno, no pasa nada. Esta es la explicación de uno. Yo ahora les voy a pasar la grabación de esto. Bien. Y yo tengo resuelto los 2 parciales. Esto que está acá, ¿no? Esto después los voy a pasar al grupo para que lo tengan. Y este link de lo que hicimos hoy, yo lo subo al Moodle de la tutoría y queda ahí como recurso. Bien. Y la clase de hoy va a quedar grabada. Obviamente se las comparto, como hice la clase pasada. ¿Alguna otra consulta de esto que no se entienda? O sea, que quede, digamos, que sea totalmente desconocido. Más o menos yo creo que están rumbeados para poder resolverlo. Hay que practicar igual. Practicar y más que nada hay que leer los ejercicios para poder ver de qué me pide. ¿Bien? Sí, interpretarlos. Claro, la base es interpretar el ejercicio, porque yo donde leí mal o donde leí equivocado, ya como que te lleva para otro lado el ejercicio, no te va a dar. Bien, acá lo importante, por ejemplo, en el punto 6A, volvemos al 6A, acá nos da una solución acuosa, ya sabemos que es una solución, nos da un porcentaje, nos da el compuesto y nos da la densidad. Dice calcular la concentración molar. Ya sabemos que tenemos que sacar la molaridad, sí o sí. Me acuerdo, fórmula de molaridad, moles de soluto sobre litro de solución. Eso es, tienen que escribirlo hasta que salga. Después, si nos dan la densidad, sabemos que tenemos que calcular o la masa o el volumen, una de las dos. Casi siempre es el volumen. Bien. Acá, ¿qué nos dice? 9,8% masa a masa. Recuerden, masa a masa es gramos de soluto en 100 gramos de solución. Bien. Gramos de soluto en 100 gramos de solución. Después, si nos dan esa ecuación, tenemos que saber que ya nos dan la masa de la solución. Porque ¿cuánto tenemos? 100 gramos. Entonces,
en base a la masa de la solución y la densidad, sacamos el volumen de la solución. Nos va a dar en mililitros, lo pasamos a litros. Y después, con el 9,8%, tenemos los gramos del soluto de esa solución. Pasamos a moles, calculando la masa molar del compuesto, y luego finalmente reemplazamos en la fórmula de molaridad, que era moles de soluto, que lo sacamos, sobre litros de la solución, que lo acabamos de sacar. Entonces, luego reemplazo. En el 6A es eso. Después nos pide, ojo, en el 6B nos dice, si a 50 mililitros de dicha solución, o sea, de la anterior, porque muchos ejercicios son encadenados, o sea, el 6A te pide algo, el 6B te pide un dato del 6A para poder hacerlo. Acá, si no hacían el 6A, no podías hacer el 6B. O sea, un ejercicio de parcial requiere este conocimiento. O sea, sabes que un dato te lo pueden pedir en otro. ¿Se entiende esa parte? Sí. Para la próxima, digamos. O sea, sepan que va a haber muchos ejercicios encadenados. Va, no muchos, pero algunos. Bien, y en el 6B te pide resolver una dilución. Porque dice, se le agrega agua hasta llevarlo a 1000 mililitros. ¿Cuál es la nueva concentración? Ya cuando es nueva concentración, o averiguar la concentración inicial, o el volumen inicial, o el nuevo volumen, sepan que todo eso es dilución. ¿Con qué fórmula? La de C1 por B1 igual C2 por B2. ¿Bien? Yo sugeriría que, bueno, después cuando vean esto, o sea, copien la resolución en sus carpetas o en su cuaderno, y después sugiero que los temas anteriores, o sea, las primeras partes, yo creo que es sencillo. Lewis, formulación, eso creo que lo sacan. Pero prueben de hacer el punto 6 con las tres variantes de cero. O sea, olvídense, dejen el resultado al lado y prueben de hacerlo. ¿Bien? Y vayan a, creo que se los pasé, pero en el Moodle hay ejercicios de solución, bien, para hacer nivel básico y nivel avanzado. Empiece con los de nivel básico. Si no lo hicieron, sugiero que arranquen a practicar con eso. Bien, yo igual voy a dejar en el Moodle de tutoría, voy a dejar ejercicios para hacer de soluciones. Dale, buenísimo. Sí, los otros yo los hice. O sea, yo se los voy a dejar sin respuesta, sin nada, así, enunciado, pelado. O sea, después eso requiere que ustedes, en sus tiempos, lo retomen, empiecen a hacerlo y anótense hasta dónde llegaron, si lo pueden hacer mejor, pero anoten hasta dónde llegaron. O sea, hasta acá me trabé, por ejemplo. Bueno, eso, si podemos el sábado, lo retomamos, o si no, el miércoles que viene. ¿Se entiende? Sí. Dale. Así llegamos bien al parcial, digamos. A hacer el recordatorio, pero también, ojo, porque este tema se sigue haciendo, se sigue tomando en esta segunda parte. Así que no es que nos desligamos de soluciones. Ya les aviso. ¿Completaron el link? No, ahí lo vamos. Sí, yo Ahí se lo dejo de vuelta. Lo completan, por favor, así queda asentado. Igual, sí, saco una captura, así queda. Ahí está. Bueno, no pasa nada. Es de 10 a 12, así que tratemos de aprovecharlo porque ya que tanto lo pedimos, tratemos de venir. Bien, así tenemos 2 horas. El Zoom es amplio, así que tenemos lugar de sobra. Así que traten de retomar esos ejercicios, como les dije, más que nada porque es el tema que más cuesta, parece. Así que traten de ir por ahí, o cualquier otra duda lo traen anotado y el sábado lo vemos. Bien. Dale. Perfecto. Bueno, si ya llenaron ese formulario,
quedan libres y nos vemos hoy a la tarde, porque hoy hay clase, a las 6. Dale, Buenísimo. Mati, gracias. Bueno, Adiós. muchas gracias, nos vemos. Nos vemos.